Hola, esta es una clase para la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Es el tercer teórico de formación ética y ciudadana y continuamos con el trabajo que iniciamos en los dos primeros teóricos anteriores y en la clase de Julia sobre la ESI la semana pasada. La cuestión que vamos a trabajar ahora es la cuestión del sujeto moral. Cuando hablamos del sujeto nos referimos a una palabra que es bastante habitual en diferentes materias de la formación docente, cuando hablamos de sujeto pedagógico o bueno, cuando hablamos de sujeto epistémico. Y quisiera meterme con eh, la cuestión del sujeto en el ámbito de lo moral. Si nosotros pensamos lo que ha sido la reflexión filosófica, eh, uno puede pensar, como veíamos en la primera clase, que la moral está en la cultura, está objetivada en los discursos sociales, en los hábitos, en las prácticas, pero al mismo tiempo está subjetivada en cada una de las personas, es decir, esa moral que está afuera, que puede ser común o que puede ser diferencial, en algún momento alguien la incorpora. No está en un bebé recién nacido, se va incorporando a medida que un sujeto va teniendo experiencias. Y sobre todo la modernidad ha pensado los problemas filosóficos desde el sujeto. En la primera formulación de esto, cuando en la modernidad temprana, aparece la cuestión del hombre, que es el que piensa, el que reflexiona, y uno lo puede reconocer en el pensamiento de René Descartes, cuando él dice pienso, luego existo. Descartes decía, puedo dudar de todo, puedo dudar de todo lo que me han dicho y enseñado, puedo dudar también de los criterios morales que he aprendido, de lo que no puedo dudar es de que estoy dudando y precisamente esa percepción de que estoy pensando me da cuenta de que existo, ¿no? Ese es el fundamento último. Y eso implica que el sujeto se percibe a sí mismo como el punto de partida de la reflexión filosófica. En buena medida, desde entonces, muchas de las reflexiones filosóficas toman como punto de referencia al hombre. El hombre se desarrolla, el hombre descubre la naturaleza, el hombre transforma la naturaleza, con todo el sesgo machista que podemos encontrar también en esa expresión, ¿no? Pensemos que Descartes escribe en el siglo XVII y en el siglo XV los teólogos todavía discutían si las mujeres tenían alma o no. Entonces no es que ese hombre abarca a todas las personas, abarca fundamentalmente al varón y sigue con esa carga de género durante mucho tiempo. Pero en la modernidad la idea es que el hombre, pensando por sí mismo, pueda romper las ataduras de la tradición, de la superstición, y hay algo que le da un carácter fundamental al hombre y que lo diferencia de otros seres vivos, que es la razón. Eh, Ese hombre de la modernidad temprana es el que entra en crisis en los últimos 150 años, podríamos decir. Entra en crisis en primer lugar cuando Darwin dice que descendemos de los monos o que tenemos un parentesco biológico con los simios, cuando Freud dice que no somos capaces de dominarnos por completo porque hay partes de nosotros mismos que no están dentro del yo, sino que están en el super yo o en el inconsciente, es decir, que están en otros lugares a los cuales no siempre tenemos acceso y entonces la razón deja de ser una herramienta infalible. Entra en crisis también por los planteos feministas y por los planteos este, Foucaultianos o postestructuralistas de deconstrucción del hombre, ¿no? Entonces, ese hombre entra en crisis, pero sí ha sido un faro, un punto de partida para pensar la cuestión del sujeto y vamos a ver que en algunos de los textos que vamos a trabajar sigue manteniéndose esa idea de cómo el niño llega a ser el adulto, cómo el niño llega a formarse para ser el hombre o el sujeto pleno de formación. En buena medida en la educación sigue existiendo esa idea de que hay un punto de llegada que es el adulto. Sin embargo, en las últimas décadas, sobre todo en el ámbito de psicología, que es la disciplina que se dedica en particular a estudiar al sujeto humano, lo que se ha desmoronado es la idea del adulto como punto de llegada de todos los procesos psíquicos. Ahora,
Volviendo un poco para atrás, y lo que quería era marcar por qué estamos hablando del sujeto, vamos a meternos en las preguntas que tenemos para esta clase. ¿Quiénes somos los que estamos en las escuelas y a quiénes tenemos enfrente? ¿Cuánto y cómo la institución escolar puede dar cabida a nuevas subjetividades? Cuando hablamos del sujeto, nos referimos a que nos encontramos en la escuela personas con rasgos diferenciales, con tradiciones, costumbres, ideas, perspectivas, inserción de clase, pertenencias culturales, elecciones distintas, y estamos llevando adelante un proceso colectivo, un proceso de formación, en el cual lo que trata de llevar adelante la educación son procesos de subjetivación, es decir, que cada uno se configure como sujeto en diálogo con la cultura, con aquellos elementos que hemos construido como sociedad. Una cosa que vamos a trabajar en este teórico es que la subjetividad se expresa en las acciones y en las decisiones, es decir, quiénes somos es lo que se puede ver a partir de lo que hacemos, lo que decimos y cómo nos posicionamos ante el mundo. Y al mismo tiempo, esos posicionamientos nos van configurando como sujeto, hacen que seamos quienes somos. Eh, y una pregunta que recorrió sobre todo las primeras décadas y en los mediados del siglo XX en la psicología es, ¿hay procesos subjetivos universales? Es decir, ¿hay una infancia normal? ¿Hay un desarrollo evolutivo que sea algo que podamos capturar y decir, lo normal es que las cosas ocurran de esta manera? Y en esa normalidad hay una evolución del sujeto moral, del niño al adulto. Lo que vamos a trabajar hoy es la teoría de Kohlberg, una teoría que está centrada en el desarrollo del sujeto moral, en la idea de que la convicción de Kohlberg es que efectivamente sí hay procesos subjetivos universales y hay evolución del sujeto moral, una idea que hoy está profundamente discutida, pero para poder discutirla también tenemos que ver cuál era la idea en su origen. Eh, Tuvimos una aproximación a las teorías de Kohlberg en el primer teórico y en el texto de Josep María Puig Rovira, pero también vamos a desarrollarlo ahora con nueva bibliografía, que es sobre todo el texto de Juan del Val. ¿Cómo estudia Kohlberg la cuestión del sujeto moral? Básicamente, él empezó a trabajar a mediados del siglo XX con dilemas éticos. Cuando hablamos de dilemas, en lógica un dilema no tiene solución. En lógica un dilema es algo que no se puede resolver, que queda entrampado sin respuesta. En ética no es algo tan cerrado, sino que es una situación que tiene una difícil resolución. ¿Eh? Y una caracterización más genérica de qué es un dilema es básicamente un conflicto en torno al deber. Es decir, es una situación en la cual un sujeto se pregunta qué debo hacer y esa pregunta no le resulta de fácil respuesta. Al contrario, le genera muchas dudas porque siente que su deber está dividido y que debería atender cosas que son contradictorias. Por eso los dilemas éticos suelen tener una carga bastante fuerte de angustia, de ansiedad o de incomodidad cuando uno tiene que resolverlos. Lo dicen ustedes en el foro y me resultó muy interesante cuando trabajamos el dilema de Rubén, un dilema hipotético, es decir, un dilema inventado, no estamos dando cuenta de lo que efectivamente pasó, pero que sin embargo nos resulta algo posible o probable o algo que cuando lo escuchamos no nos resulta descabellado. Decimos, no, esto puede pasar. Y si tuviéramos que pensarlo, la decisión que tiene que tomar Rubén, varios plantean, Ezequiel dice es muy difícil, y Ara dice me dejó pensando y lo debatí en casa, me siento rara y con sensaciones encontradas, efectivamente como las sensaciones que uno se siente tironeado por cuestiones contradictorias. Janet dice, estoy en una encrucijada. La palabra encrucijada se refiere a cuando uno, en la Edad Media, ¿no? Cuando la gente atravesaba el bosque y lo atacaban desde cuatro lugares distintos, no tenía por dónde escapar, ¿no? Por eso se habla de encrucijada, ¿no? Cuatro lugares sin escapatoria. Janet dice, esto involucra la escala de valores que tenemos, y acá me preguntaba la que tiene cada uno o la que tenemos en común, ¿no? Porque, por ejemplo, Alicia también dice, bueno,
esto va en contra de sus principios, de su moral, refiriéndose a Rubén. Y yo me preguntaba, ¿son de sus principios o de los principios que podemos compartir con Rubén? Porque fíjense que varios de ustedes apelaron a criterios, principios o valores que podríamos pensar que son compartidos. Por ejemplo, ninguno avaló o le pareció algo valioso, avalar es eso, considerar que algo es valioso, o consideró que es algo inocuo la cuestión de la corrupción. Varios dijeron, esto es un hecho de corrupción y la corrupción es repudiable, es condenable, hay que evitarla. Eh, Varios dijeron, Rubén debería ser honesto y pareciera que la honestidad es algo que compartimos como principio general. Entonces, también me parece interesante poder pensar que los dilemas nos ponen a pensar no solo qué debería ser Rubén, sino qué debería ser cualquier sujeto en la situación de Rubén. Manuel menciona que Rubén está en una situación compleja y me parece interesante capturar esa idea de situación. ¿Por qué situación? Porque fuera de la situación, fuera de los contextos específicos, podemos decir que todos estamos en contra de la corrupción, a favor de la honestidad, todos estamos a favor de la libertad, de la igualdad, del respeto a la diversidad. O sea, cuando nos ponemos a hablar en términos genéricos de valores, de cuestiones éticas, podemos estar más o menos de acuerdo porque no estamos, de alguna manera, compelidos a tomar una decisión. Lo propio de una situación es que en una situación concreta esos posicionamientos no siempre son compatibles y eso es lo que el dilema nos expresa. Ese es lo que el dilema nos permite recuperar. Em, También es interesante pensar, bueno, las respuestas que dieron al dilema de Rubén. Eh, Acá también tenemos posiciones distintas. Colbert diría, hay una respuesta correcta. Nosotros en la cátedra pensamos, bueno, no necesariamente hay una respuesta correcta, lo que nos importa son los argumentos que se despliegan al pensar. Y efectivamente, a veces el dilema no tiene una respuesta correcta, sino que hay que buscar alternativas, matices, y un mismo dilema seguramente no tendrá las mismas soluciones en contextos culturales distintos. Probablemente en sociedades donde la corrupción no es una práctica cotidiana y habitual, esto no sería siquiera un dilema. O sea, primero sería descabellado pensar que esto ocurra y en segundo lugar sería obvio que Rubén no tiene que aceptarlo y tiene que dar marcha atrás. Sin embargo, ¿por qué nos sentimos tensionados? Porque vivimos en un contexto cultural, social y político en el cual esto ocurre y también sabemos las consecuencias a largo plazo de que esto ocurra y cómo vincularnos con la corrupción que hay en la sociedad argentina. Ezequiel dice no debería aceptar porque es un acto de corrupción, y ahora lo mismo, no avalar actos de corrupción. Rocío dice no hacerlo hasta encontrar un modo honesto. Fíjese que acá aparece una alternativa, dice, bueno, no hacer esto, pero buscar otro modo honesto de resolverlo. No aceptar, dice Gabriela, porque lo convertiría en un estafador. Volvemos a esto que decíamos antes de que lo que hacemos nos hace ser quienes somos. Eh, Hay más cosas en contra que a favor, dice Brisa, y hay que buscar otras opciones. Janet plantea lo correcto es que no acepte. Está bueno que plantee, bueno, estamos discutiendo acá qué es lo correcto y lo incorrecto. Eh, Carmen hace una reflexión más genérica, dice, tenemos que empezar por nosotros para ver cambios después en la política. Florencia dice, buscar otro tipo de soluciones. Manuel dice, decir que no y buscar otros medios. Fíjense que hay una mayoría fuerte que plantea, bueno, lo correcto es que Rubén no haga esto, que sería también la respuesta que diría Colbert, porque es lo correcto. Fíjense que cuando estamos en un dilema ético, si retomamos lo que planteábamos en el segundo teórico acerca de los dos grandes campos de la ética, la vida digna y la vida buena, acá fuertemente estamos discutiendo en el ámbito de la vida digna, es decir, qué es lo correcto, qué es lo justo, cuáles son los derechos y los deberes que se ponen en juego.
Me pareció muy interesante también y valoro en particular aquellos que se animan a pensar a contramano de la corriente, ¿no? Y Andrea, por ejemplo, plantea, bueno, yo creo que habría que aceptar el dinero para la sala, pero no el otro que ofrece aparte López García. Ella dice que el político saque ventaja, pero que hagan cosas para beneficiar a la gente. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque Andrea dice, no es que yo dejo de pensar que lo correcto sería no aceptar, pero también hay un efecto, hay una consecuencia, hay algo que ocurre, es que nunca se terminan de resolver los problemas. Y entonces dice, bueno, si hay que convivir con esto, es una solución de compromiso, si uno quiere, no está tan alejada de los razonamientos de otros compañeros, pero sí en la respuesta final, ¿no? Del mismo modo, este, lo plantea Alicia, dice, bueno, yo creo que tendría que aceptar, porque los beneficios o perjuicios son para otros, ¿no? O sea, no se trata de que Rubén piense en solamente en su conciencia, sino decir, bueno, ¿cuáles son los efectos para otros? Insisto, estoy reconociendo estos aportes porque se animan a pensar más allá de lo esperable, aunque también creo que Rubén no debería aceptar, ¿no? No debería aceptar y me inclino más por la idea de que debería buscar otras alternativas. Otra cosa que pone en juego Andrea, que es un problema muy interesante, es si Rubén debería dar a conocer o no esto a la comunidad. Dice, ¿qué pasa si después le reprochan que él no aceptó? Personalmente creo que ahí también hay una clave de salida del dilema. Rubén no debería tomar una decisión solo. Entiendo que Rubén debería consultar a la comunidad, es decir, debería llegar al barrio y decir, miren, lo que López García ofrece es esto. Es cierto también que eso ya implica un riesgo, pero me parece que es el riesgo que éticamente debería tomar. Pero también creo que Rubén debería tener una posición personal al respecto. Abrirlo a la comunidad no quiere decir, bueno, ustedes decidan y yo hago lo que ustedes me digan. Puede ser, yo planteo esta posición, pero me parece que mi posición es esta y si la comunidad decide otra cosa, yo prefiero mantenerme al margen. Entonces fíjense cómo cuando uno empieza a dar vuelta a los dilemas, hay un montón de otras opciones que no están en juego en el relato original. Y por eso creo que es difícil pensar que haya una respuesta correcta, sino que en los matices se puede ir desenvolviendo esta situación hasta dar cuenta de nuevas situaciones. También en el relato hay cosas que se dan como ciertas, como seguras, por ejemplo que esto de si yo lo denuncio el tipo me va a matar me va a mandar un matón, pero también hay maneras de denunciar y hay contextos, hay recursos, qué sé yo, no se habla en ese dilema, porque además es un dilema viejo de las redes sociales o de los modos de hacer circular la información más allá de los límites de donde puede llegar López García. Entonces, también hay maneras de pensar, bueno, ¿cómo hago para ejercer el poder por encima de alguien que tiene tanto poder? Volvamos ahora a Colbert y a pensar con qué dilemas trabajó él y cuál es la formulación teórica que él desarrolló a partir de utilizar dilemas hipotéticos como estos. Él utilizó desde los años 50 muchos dilemas distintos y tomaba en entrevistas la posición de frente a un dilema a chicos y chicas de diferentes edades a lo largo de mucho tiempo y en diferentes lugares del mundo, ¿no? Hizo estas investigaciones en Estados Unidos, en Venezuela, en Turquía, siempre compara porque él trataba de ver si había diferencias culturales o no. En particular, en una escuela tomó un grupo de alumnos y los siguió a lo largo de 18 años, repitiendo periódicamente los mismos dilemas para ver si iban cambiando su modo de pensar. Eso ocurrió en los años 40 y 50, hasta que en el año 58 presentó como tesis doctoral la primera formulación de su teoría. El dilema más famoso es el dilema de Haynes, que dice así: en Europa, una mujer estaba cercana a la muerte a causa de una muy grave enfermedad, una clase especial de cáncer. Había una droga que podía salvarla, según pensaba el doctor. Era una forma de radio por la cual el farmacéutico pedía 10 veces más de lo que a él le costaba hacerla. Haynes, el marido de la mujer enferma, acudió a todos sus conocidos para que le prestaran el dinero, pero solo pudo reunir alrededor de la mitad de su costo. Le dijo al farmacéutico que su mujer se estaba muriendo y le pidió que se la vendiera más barata o que le permitiera pagársela después. Pero el farmacéutico le dijo, no, yo descubrí la droga y yo voy a hacer dinero con ella. De este modo, Haynes se desesperó e irrumpió en la farmacia a fin de robar la droga para su mujer. ¿Debió hacer eso el marido? ¿Por qué?
Pongo una foto de una farmacia muy antigua porque el dilema está ubicado en tiempos en que cada farmacéutico probaba sus drogas y vendía sus medicamentos, pero estamos también en una época en la cual estamos buscando la vacuna y la medicina para el COVID-19 y también hay detrás de esas discusiones grandes negocios, ¿no? Ha habido movimientos acerca de algunos investigadores que dicen que tienen algo y algunos países que dicen, bueno, te lo compro entero para resolver mi problema. O sea que este dilema vinculado a la salud es algo que está muy vigente y muchos profesionales de la salud atraviesan dilemas éticos. Ahora, yo les propongo que detengan el video y que piensen en torno a este dilema. ¿Qué posición tomarían? Si les parece que es correcto o no es correcto que Hayes haya entrado a robar a la farmacia el remedio para su mujer. Piénsenlo, tomen una posición, escríbanlo en un papelito. No hace falta que se lo planteen a otros, salvo que quieran comentarlo con otra persona de su familia o de su ámbito cercano. Y con esa respuesta vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. A partir de dilemas como el de Hayes, Colbert postuló que hay diferentes niveles de razonamiento moral o juicio moral. Recuerden que él solo estaba trabajando cuestiones vinculadas con la justicia, es decir, dejó de lado todas las cuestiones vinculadas con la diversidad de concepciones acerca de la felicidad, y que en esa discusión sobre la justicia lo que hacía era tomar dilemas hipotéticos y ver cómo razonaba un sujeto frente al dilema. Lo que más le importaba a Colbert era ver los argumentos por los cuales cada uno tomaba una posición u otra. Y en esos argumentos él encontraba que había calidades argumentales diferentes. Entonces postuló que hay al menos tres niveles de razonamiento moral. Por un lado, lo que se llama el nivel convencional, que es el de un sujeto adulto, que en el ámbito de una sociedad determinada razona de acuerdo a los parámetros convencionales de la moral compartida en una sociedad. También planteó que hay un nivel preconvencional, que es el de aquellos sujetos, generalmente niños, que todavía no han incorporado la convención moral, todavía no han incorporado aquellas pautas morales que forman parte de las creencias comunes de una sociedad. Y también planteó que en algunos casos hay sujetos que pueden pensar por encima de la convención, es decir, que habiendo pasado por la moral convencional, por la moral compartida de una sociedad, también son capaces de cuestionarla o de postular alternativas de superación de esas convicciones morales compartidas. Estos tres niveles son tres niveles como para poder pensar que hay calidades distintas, ¿no? Y dentro de esos niveles, él encontró que los argumentos desplegados se podían desagregar en cada uno de los niveles en dos estadios, lo cual da un total de 6 estadios, aunque en algunos él publicó varias veces su teoría y la fue corrigiendo, en algunos casos en el nivel postconvencional ubicaba un solo estadio. Después vamos a hablar de eso. En el nivel preconvencional, lo primero que él plantea es lo que llama la moral heterónoma. Cuando hablamos de una moral heterónoma, hablamos, hetero quiere decir otro, ¿no? Así como auto quiere decir uno mismo, autónomo, heterónomo es otro. Y nomos quiere decir norma en griego. Entonces, la moral heterónoma es aquella donde la norma la pone otro y donde lo que hay que hacer es obedecer al que pone la norma, obedecer al más fuerte, al que tiene capacidad de establecer lo correcto o lo incorrecto. Es aquel que, el que piensa, la moral heterónoma piensa en términos del temor al castigo, de hay que hacer lo que me dicen que hay que hacer, porque si no lo hago me pueden castigar. Y entonces esa ley del más fuerte es la moral de aquel que dice, bueno, está mal que James robe la farmacia, porque si lo agarran lo pueden meter preso. ¿eh? Es decir, solo está pensando en el castigo que puede recibir por transgredir la norma. No está pensando en si la acción puede ser correcta o incorrecta, justa o injusta, sino en, está dicho que eso no hay que hacerlo y el que lo dijo me puede castigar si yo no lo hago.
Piensen que es también el vínculo que chicos y chicas tienen con su mamá, con su papá, es decir, con los adultos que proveen de normas en el ámbito doméstico, otros adultos responsables, pero también es a veces la relación que tienen con el líder de un grupo, donde dice, bueno, yo no hago esto porque si no el líder del grupo me puede castigar, me puede dejar afuera, o me puede agarrar a la salida de la escuela. Básicamente la moral heterónoma es una moral que opera por temor al castigo y que opera deslindando la responsabilidad en aquel que puso la norma, que es otro. La mayor parte de los chicos y chicos pequeños piensan con este tipo de razonamiento. Muchas veces le decimos a los chicos, ¿por qué hiciste eso? Y los chicos me contestan, yo no fui, él me dijo. Como yo no soy responsable, simplemente hizo lo que él me dijo. Y uno puede pensar, bueno, cuando un chico está diciendo eso, está pasando por una etapa de su desarrollo moral y parte del trabajo será mostrarle que él debe avanzar hacia otras etapas. ¿Encontramos adultos que piensen de esta manera? Sí, muchísimos, muchísimos adultos. Digo esto porque a veces pensamos que esto es solo moral de niños y que después se avanza. No todos avanzan. Nos encontramos con muchos adultos que cuando toman decisiones dicen, por ejemplo, ¿por qué hay que salir con barbijo a la calle? Y porque si te agarran te pueden castigar. Digo, pero no podés pensar por vos mismo si es correcto o incorrecto esta decisión que estás tomando. Eh, o uno va a hacer un trámite en una oficina, le decimos, pero mira, lo que están haciendo acá es injusto. Ah, bueno, me lo dicen de arriba, lo dice otro. Y uno dice, bueno, pero vos no podés hacer algo para cuestionar esto si te parece que efectivamente es injusto. O si no, si es justo, dame los argumentos por los cuales es justo. Entonces, esta moral heterónoma está muy presente en los razonamientos de muchos sujetos de diferentes edades. Predomina en la mayor parte de chicos y chicas. Un segundo estadio dentro del nivel preconvencional es lo que Colbert llama el individualismo instrumental o hedonista. Hedonista significa vinculado al placer. Individualismo instrumental es porque el sujeto que razona desde este nivel de juicio, lo que hace es pensar, bueno, ¿qué le conviene? ¿Qué le conviene a él? ¿Eh? Y de acuerdo a lo que le conviene, esa es la decisión que toma. Fíjense que acá hay un pequeño avance con respecto a la moral heterónoma, porque en la moral heterónoma todavía no se reconocían intereses propios, sino que uno actuaba por temor. En cambio acá actúa por interés, y eso ya implica un pequeño avance, pero sigue siendo preconvencional, porque lo que a mí me interesa puede ir en contra de lo que sea útil y conveniente para un montón de otra gente. Eso no está en juego. Algunos chicos cuando le preguntaban por el dilema de Heinz decía, bueno, está bien que él trate de salvar a su mujer, porque si la mujer se muere, ¿quién le va a cocinar? ¿Quién le va a lavar la ropa? ¿Quién va a planchar? Lo digo en esos términos porque así los plantea Colbert. Hay un montón de testimonios en los cuales los chicos se preguntan, bueno, ¿a Heinz le conviene o no le conviene que se muera su mujer o esto meterse en la farmacia para robar el remedio? Puede decir que sí o que no. Lo importante es que piensan desde esta idea de qué es lo que le conviene a él y nada más. Encontramos adultos que piensan desde esta posición, muchísimos, muchísimos. Colbert decía, él investigó hace unas cuantas décadas, pero por ejemplo en países como Venezuela le llamaba la atención que la mayoría de los adultos pensaban desde este razonamiento. Y yo creo que si hoy en Argentina hiciéramos estos test a partir de dilemas, no nos resultaría extraño encontrar muchos adultos que piensan desde me conviene o no me conviene a la hora de votar las elecciones. Y yo voto al que me conviene. A la hora de tomar decisiones, por ejemplo, ahora sobre el cuidado colectivo frente a la pandemia, y me conviene o no me conviene. No estoy pensando en si hay otros involucrados por las acciones que yo, de las decisiones que tomo, las acciones que llevo a cabo. Entonces, ese razonamiento es un razonamiento preconvencional que no incluye a otros, que no incluye a aquellos a los cuales podría afectar mi posición o mi acción. En cambio, el nivel convencional es el de los sujetos que incluyen a otros. Dentro del nivel convencional hay un primer estadio que es el que Colbert llama de las expectativas interpersonales. Y básicamente es el estadio donde un sujeto piensa en aquellas personas con las cuales tiene un vínculo de lealtad recíproca, es decir, un vínculo de amistad, de amor, de afecto, de parentesco familiar.
De alguna manera, la idea que está detrás de estas expectativas interpersonales es, Haynes debería hacer lo mismo que a él le gustaría que su mujer hiciera si él estuviera en su lugar. Es decir, lo que está por detrás de este estadio es la cuestión de la reciprocidad entre personas que se conocen y que precisamente por eso tienen un vínculo de reciprocidad. Entonces, algunas respuestas son esas, ¿no? Haynes debería salvar la vida de su mujer porque a él le gustaría que su mujer salvara su vida si él fuera el enfermo. Fíjense que estas expectativas interpersonales incluyen a otros, pero al mismo tiempo excluyen a muchos otros, porque no están considerando a aquellos otros que están por fuera de las relaciones interpersonales. No están considerando en el dilema al farmacéutico, a la sociedad, a otros posibles enfermos del mismo cáncer. Es una relación entre personas cercanas. Y Colbert plantea que en muchos adultos uno encuentra este tipo de razonamiento, un razonamiento vinculado a lo grupal, a la familia, a los afectos, a los vínculos recíprocos. También uno podría decir que acá hay algo de el razonamiento moral de la mafia, que es lo primero es la familia y entre nosotros arreglamos las cuestiones, pero hay legalidades que quedan por fuera de ese acuerdo de la mafia. No estoy diciendo que todos los que razonan desde este punto de vista sean mafiosos, sino que la mafia cabe dentro de este estadio. Un segundo estadio dentro del nivel convencional es el que él llama la etapa del sistema social. Y Colbert plantea que cuando un sujeto piensa en esta etapa, lo que aparece es la ley como una norma que regula las relaciones de la sociedad, que básicamente establece roles y normas. Y entonces un sujeto que piensa desde este estadio diría, está mal que Haynes robe un medicamento porque está prohibido. Y si hay una norma que lo prohíbe, él no debería contradecir esa norma, porque si no hubiera normas, entonces viviríamos en un estado de salvajismo. Entonces, precisamente lo que hay que hacer es respetar las normas que nos regulan. Robar el medicamento está prohibido, Haynes no debe hacerlo porque la ley lo establece. Fíjense que en esa idea aparecen también cuestiones de deberes y derechos asumidos socialmente a través de la legislación. Está prohibido, está permitido, y entonces lo correcto, lo incorrecto está de acuerdo a lo que la sociedad ha establecido a través de sus representantes en la legislación. Eh, Hasta aquí estamos en el nivel convencional y Colbert plantea que en la mayoría de los países la mayor parte de los adultos razona desde estos dos estadios, el 3 y el 4, dentro del nivel convencional, mientras que la mayor parte de niños y adolescentes están en los primeros dos estadios del nivel preconvencional. Él postula que algunos sujetos van más allá y entonces plantea dentro del nivel postconvencional por ejemplo, lo que él llama el estadio de la utilidad social. Algunos sujetos dicen, quizás esa ley es injusta y quizás Haynes considera que sería útil para la sociedad poner en cuestión esa ley. Y si él considera que sería útil para toda la sociedad cuestionar esa ley, sería bueno que él robara la medicina para difundir y habilitar una discusión social acerca de si debería ser tan estricto el derecho de propiedad frente a un medicamento tan valioso. Fíjense que quien piensa en este razonamiento ya no está pensando en la etapa del sistema social, de cuáles son las leyes que nos rigen, sino que se pone en el lugar de producción de la ley, de ¿es justa la ley que nos rige o sería conveniente cambiarla? Y además piensa en términos de la utilidad social. La utilidad social es el principio de utilidad social es un principio del utilitarismo, de una corriente filosófica. Pueden leerla en el texto de Schuchmann sobre concepciones de la ética y educación moral. Todo el pensamiento de Stuart Mill apunta a esta idea de la utilidad social. Y en países como Estados Unidos es la filosofía predominante, que es razonar qué sería conveniente para el conjunto de la sociedad.
Finalmente, él plantea un sexto estadio en el que reconoce que no encontró a ningún sujeto, o sea, ningún sujeto respondió de acuerdo a este sexto estadio, pero Colbert supone que si él hubiera podido presentarle este dilema a Martin Luther King, a Gandhi, a Buda o a Jesús, o sea, personajes excepcionales en la historia de la humanidad, ellos hubieran respondido de acuerdo a este sexto estadio que él llama de principios éticos universales. Y en esos principios éticos universales, dice Colbert, la vida humana vale más que la propiedad privada. Y entonces, Haynes debería entrar a robar ese medicamento y debería entrar a robar ese medicamento no solo para salvar la vida de su mujer, sino para salvar cualquier vida humana. O sea, cualquier persona debería robar un medicamento con el cual se pueda salvar la vida de cualquier otra persona. Recuerden cuando en el segundo teórico hablábamos del imperativo categórico de Kant y cuando él decía hay una persona que se está ahogando en el río, mi deber es salvarla. En este caso, lo que plantea Colbert en el sexto estadio es ese pensamiento kantiano que no reconoce ningún condicionante, nada que mitigue o que de alguna manera atempere las obligaciones morales y él dice, hay una persona que se está muriendo, hay un medicamento que la puede salvar, el deber de cualquier persona es dar ese medicamento a esa persona que lo necesita cueste lo que cueste, cualquiera ser las consecuencias, independientemente de lo que opine la sociedad, y si Haynes se pasa 30 años a la cárcel, esas son consecuencias, acá no le importan las consecuencias, le importa el deber. Fíjense que exigente, porque lo que hay detrás de eso también es una actitud de heroísmo ético, la idea de que uno tiene que dar todo lo que sea necesario en función del deber. Ahora, lo que hemos encontrado acá es una teoría de Colbert que plantea que estos estadios son universales, que existen en todas las sociedades, en todos los tiempos, para todas las personas, y que plantean un desarrollo evolutivo desde los niveles menos, de menor calidad de juicio moral a los niveles de mayor calidad de juicio moral. Esa teoría Colbert falleció en el año 86, tuvo muchísimas objeciones y hoy en buena medida está muy cuestionada, sobre todo porque lo que les decía en la diapositiva anterior, lo que se nos ha ido desmoronando cada vez más es el punto de llegada, el punto al cual queremos arribar. Y sobre todo las objeciones que se dan son en las etapas superiores de esta teoría. Y también ha entrado en cuestión todo lo que se llama el pensamiento evolutivo sobre la sociedad. El pensamiento evolutivo tiene una larga historia en las ciencias sociales, proviene del pensamiento de Darwin, así como Darwin pensó que había una evolución en la naturaleza, desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, se pensó que también las sociedades evolucionaban y que había sociedades primitivas y sociedades civilizadas, que había también sujetos primitivos y sujetos civilizados, y eso fue influyendo la psicología evolutiva del siglo XX. En los primeros textos de Jean Piaget también él habla de que un niño piensa como el primitivo, y que un adulto es recién una persona civilizada. Lo que uno encuentra detrás del pensamiento de Colbert es esta idea de el pasaje del pensamiento primitivo al pensamiento civilizado y que hoy podemos cuestionar, sobre todo desde el paradigma de la diversidad, de que puede haber múltiples modos de aproximarnos al razonamiento, al pensamiento y también al pensamiento ético. Pero las objeciones a esta teoría nos ayudan también a pensar algunos aspectos que no están presentes en esta teoría. La primera objeción es la objeción que hizo Carol Gilligan. Carol Gilligan era una colaboradora de Colbert, alguien que trabajó con él durante muchos años, muy estrechamente, firmaron artículos y libros juntos, pero hacia los años 70, en realidad durante los años 60 y termina publicándolo en el año 70, Gilligan planteó algo que era algo problemático, la teoría de Colbert. Cuando Colbert establece un análisis de lo que ocurre en los adultos de la sociedad norteamericana, él observa que la mayor parte de las mujeres piensan según el estadio 3, el de las expectativas interpersonales, mientras que la mayor parte de los varones piensan en el estadio 4, la etapa del sistema social.
Y cuando él ve que en términos numéricos ocurre esto, dice, a ver, hay una mayoría de mujeres en el estadio 3, hay una mayoría de varones en el estadio 4, quedan básicamente dos alternativas, se plantea en ese momento. O bien mi teoría está mal formulada, o bien tengo que concluir que las mujeres tienen un razonamiento moral de menor calidad al razonamiento moral de los varones. Cuando Colbert empieza a plantear esto, Gilligan dice, bueno, pero también tiene que ver con cómo se ha investigado esto. Yo les había contado antes que Colbert tomó un grupo de alumnos a lo largo de 18 años y fue planteándoles dilemas morales a lo largo de ese tiempo para ver si modificaban sus modos de pensar. Eso lo hizo en la década del 40 y la mayor parte de las escuelas en esa época eran o de varones o de niñas y él tomó una escuela de varones. Gilligan escribió un libro que se llama In a Different Voice, en una voz diferente, y lo que plantea es que Colbert cometió el mismo error que habían cometido antes Freud y Piaget, que es investigar a varones como si fueran representantes de todos los seres humanos y después proyectar sus conclusiones al conjunto de los seres humanos. Eh, Freud estableció el complejo de Edipo y como después tenía que inventar algo para las mujeres, habló del complejo de Electra. Piaget investigó también con sus hijos varones y después lo proyectó al conjunto. Lo que dice Gilligan es, claro, Colbert investigó mayoritariamente varones, estableció su teoría en base a esos varones que había investigado y cuando va a evaluar lo que ocurre en la sociedad se encuentra con que los varones tienen un pensamiento superior a las mujeres. Y Gilligan se plantea, ¿no habrá un modo diferente de pensar las cuestiones éticas en las mujeres? ¿No habrá una voz diferente para posicionarse ante dilemas éticos en las mujeres? Y entonces también plantea objeciones a la metodología de Colbert. Dice, claro, eso de pensar en dilemas hipotéticos es algo que requiere una abstracción muy grande. Es muy diferente cuando una mujer de verdad piensa un dilema que la atraviesa, que la involucra. Eh, y Carol Gilligan se pregunta, ¿qué tipo de dilema atraviesa una mujer y que sea estrictamente femenino, que tenga que ver con su carácter de mujer que tiene que tomar una decisión? Y encuentra como caso emblemático las mujeres que tienen que decidir en torno al aborto. Ya en esa época, en Estados Unidos, muchos estados habían aprobado la interrupción legal del embarazo, pero exigían en muchos estados una o dos entrevistas con un psicólogo, una psicóloga, para acompañar la decisión de la mujer y verificar que no estuviera siendo presionada, y también acompañar que tomara una decisión que después la dejara tranquila. ¿Qué hizo Gilligan? Participó en esas entrevistas y analizó en su libro los razonamientos que llevan adelante las mujeres cuando tienen que tomar una decisión tan personal, tan particular como la interrupción de un embarazo. Lo que postula Gilligan es que entre el estadio 3 y el estadio 4 no hay diferencia de niveles de razonamiento, sino que son dos modalidades diferentes de pensar la ética. Dice Gilligan, los varones piensan en las cuestiones éticas en términos de derechos y deberes, en términos de leyes. Las mujeres, dice Gilligan, piensan la ética en términos de cuidado del otro e inaugura toda una línea de reflexión ética que todavía hoy está vigente, sobre todo dentro del pensamiento feminista, que es la idea de la ética del cuidado del otro. Dice Gilligan, las mujeres piensan en términos de qué va a pasar con aquellas personas de las que yo soy responsable a partir de la decisión que tome. Y ese es su razonamiento. Y eso es lo que piensan de verdad cuando piensan un dilema real. Cuando se meten en un dilema hipotético, no conocen a las personas, no saben de qué se trata. Entonces, lo que plantea Gilligan es la teoría de Colbert, es una teoría sesgada por el género, y se escribe en el momento en que la categoría género está empezando a difundirse, principios de los años 70, y entonces habría que cuestionar la teoría porque está sesgada desde el punto de vista del género. ¿Se entiende la objeción de Gilligan?
Esa objeción de Gilligan al mismo tiempo impactó en Colbert. Colbert reconoció que muchas de las cosas que planteaba Gilligan eran pertinentes, eran valiosas, pero salieron a defender a Colbert un montón de otros pensadores como Jürgen Habermas, y también, sobre todo, generó un debate muy fuerte dentro del movimiento feminista. El movimiento feminista de la época, desde los años 50, era lo que se llamaba el feminismo de la igualdad, es decir, el pensamiento de Susan Sontag, Simone de Beauvoir, que planteaban que las mujeres tengan los mismos derechos que los varones. Y lo que plantea Gilligan es algo diferente. Lo que está planteando no es que las mujeres tienen que ser reconocidas como iguales a los varones, sino que tienen que ser reconocidas como diferentes, que lo que tienen de particular, de específico. Y entonces, otra feminista de la época en Estados Unidos, Catherine MacKinnon, salió a decir, ¿y de qué le sirve a la mujer que le digamos que su modo de pensar la moral es el cuidado del otro? ¿Eso es un pensamiento femenino o es aquello que la sociedad ha interiorizado dentro del razonamiento de las mujeres para someterlas al cuidado y al trabajo doméstico? Es decir, se armó un tole-tole considerable y se enfrentaron durante unos cuantos años los que seguían siendo feministas de la igualdad, que decían las mujeres son iguales que los hombres y tienen que tener los mismos derechos, y desde el pensamiento de Gilligan el feminismo de la diferencia, que plantea las mujeres son diferentes que los hombres, tienen que tener los mismos derechos, pero tienen que reconocerse sus particularidades. Actualmente el movimiento feminista ha ido articulando de diferentes maneras estas demandas de igualdad y de reconocimiento, pero en ese momento fue un debate muy, muy rico. La segunda objeción a la teoría de Colbert es la que podemos encontrar entre el estadio 4 y el estadio 5. Nosotros decíamos que hay una moral convencional y una moral postconvencional, es decir, algunos piensan desde la moral de su época, de su contexto cultural, y otros pueden pensar más allá de la moral de su época. Hay toda una línea de reflexiones éticas, de vertientes éticas llamadas de comunitaristas, que objetan la idea de que puede haber una ética universal, una ética por encima de la época, del contexto y de la cultura, como la que plantean tanto utilitaristas como kantianos. Kant dice la ética es universal, va más allá de los tiempos y las culturas. Los comunitaristas dicen no, no, la ética es de cada época y de cada lugar. No solo la moral es de cada época y de cada lugar, la reflexión ética está atravesada por la cultura. ¿Y qué plantea la objeción comunitarista? No hay nada que sea postconvencional. Todas las reflexiones éticas están dentro de una convención determinada. Entonces la idea de que haya algo fuera de la convención es la posición de Colbert, pero eso que Colbert considera universal, nosotros lo planteamos como una ética particular, sectorial, de un contexto determinado. Y la tercera objeción relevante la podemos anticipar acá. Fíjense que yo les decía antes que el estadio 5 de la utilidad social encuentra todo el pensamiento de la tradición utilitarista de la ética, mientras que el estadio 6 incluye todo el razonamiento kantiano. Entonces, ¿quiénes habrán objetado esta relación de calidades diferenciales entre el estadio 5 y el estadio 6? Básicamente los filósofos utilitaristas, ¿no? Que plantean, ¿y usted por qué considera que el pensamiento de Kant es superior al pensamiento de Stuart Mill y a la tradición utilitarista? Y entonces eso llevó a que Colbert en algunos momentos dijera, bueno, pongamos en un mismo estadio todo esto porque digamos, le llovían críticas de filósofos utilitaristas contemporáneos que le objetaban esa posición kantiana. ¿Qué me parece interesante de recuperar de este trabajo, de esta teoría de Lawrence Colbert? Y les pido también que cuando lo lean en Juan del Val o en el trabajo de Puig Rovira, lo lean también en forma crítica. Lo que me parece más recuperable es que a través de un dilema hemos podido entender la situación que enfrenta un sujeto cuando tiene que tomar decisiones y hemos podido desplegar argumentos. Lo más rico que tiene el trabajo de Colbert es cómo procura meterse en esa variedad de razonamientos y juicios que producimos cuando tenemos que tomar posiciones ante dilemas.
Lo más objetable del pensamiento de Colbert es esa idea evolucionista, universalista, homogénea y, digamos, atemporal de la evolución del sujeto ético. Por otra parte, fíjense que la mayor parte de las objeciones están del estadio 3 en adelante, es decir, en las etapas superiores del razonamiento moral. Mientras que no hay demasiadas críticas acerca de las primeras etapas. Y yo creo que también tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos con chicos y chicas de nivel primario, esta teoría nos ha permitido ver algo de sus modos de pensar lo ético. Y para poder entender que cuando un chico o una chica nos plantea un razonamiento ético que no es el que a nosotros nos parece adecuado, tenemos que poder dialogar con ese otro modo de pensar sin deslegitimarlo, sin considerarlo meramente erróneo, sino como parte de un proceso de construcción. La moral heterónoma está muy presente en el nivel inicial, en los primeros grados. El individualismo instrumental o hedonista está presente en toda la primaria y también en la secundaria. Y las expectativas interpersonales están muy presentes en los últimos años del nivel primario y de la secundaria, cuando el grupo empieza a aparecer como el factor fuerte de imposición de normas y cada uno trata de responder no a lo que uno piensa, sino a lo que el grupo me impone. Entonces, es interesante poder mirar en esos estadios algunos parámetros que tenemos para interpretar lo que los chicos dicen y cómo justifican lo que hacen. Vamos a avanzar hacia otro aspecto del sujeto moral, porque yo les decía que la teoría de Colbert lo que hizo fue partir de restringir su investigación a cómo evoluciona el razonamiento moral en torno al deber, en torno a lo correcto, en torno a los aspectos vinculados con la justicia, a la vida digna. Pero quedan fuera de eso un montón de aspectos que no entran dentro de la cuestión de la justicia. Y a eso nos vamos a referir ahora para trabajar la noción de valor. Cuando hablamos de ética, rápidamente muchos colegas, docentes o no docentes, dicen, ahí hay una cuestión de valores. Sin embargo, la idea de valor no es una idea que esté presente en la ética hasta años relativamente recientes, ¿no? Yo les contaba en el segundo teórico que la reflexión ética se inicia con el pensamiento de Aristóteles hace 2500 años y Aristóteles no hablaba de valores. Ni tampoco los estoicos, Epicuro, etcétera. Durante siglos la ética no habló de valores y recién en el siglo XVIII aparece la noción de valor, no en la ética, sino en otra disciplina de conocimiento que estaba en fuerte ebullición en el siglo XVIII, que es la economía. Cuando Recuerden el siglo XVIII, o sea, del 1700 al 1800, se produce la revolución industrial, se van produciendo los movimientos culturales, ideológicos que desembocan en la independencia norteamericana y en la revolución francesa. En ese contexto hay un debate económico fuerte que pone en cuestión lo que ha sido la economía medieval, que en buena medida estaba basada también en las teorías económicas desarrolladas desde Aristóteles en adelante, y es lo que se llamaba la teoría del precio justo. Es decir, según Aristóteles, cada bien tiene un precio justo. Es un precio que depende de los materiales con los cuales fue construido ese bien y del tiempo de trabajo que le llevó un artesano. Entonces, si uno quiere decir, bueno, ¿cuánto sale este lápiz? Hay que pensar, bueno, cuál es la calidad de sus materiales, cuánto tiempo de trabajo le llevó el artesano, y la corporación de artesanos establece el precio justo para este lápiz. Y el que cobra más que eso es un usurero y es algo éticamente reprochable. La economía política del siglo XVIII empieza a cuestionar esa idea del precio justo. Y lo que dicen es, un bien puede ser valioso en un contexto y no valioso en otro contexto. Puede ser que este lápiz haya llevado mucho tiempo al artesano y que esté hecho con materiales muy nobles, pero si nadie lo quiere comprar no vale nada. O puede ser que esté hecho con materiales muy berretas y que llevó poco tiempo, pero si mucha gente lo quiere comprar, vale mucho. Es decir, en la economía se empieza a diferenciar el bien del valor del bien. Esa idea de valor es un valor asociado al contexto en el cual un bien se ofrece. No vale lo mismo
una botellita de agua en la cantina del Aguaco que en medio del desierto, porque en medio del desierto la botellita de agua me salva la vida, entonces vale muchísimo más, ¿no? En la batalla de Hastings, en Inglaterra, el rey Haroldo decía mi reino por un caballo, es decir, en medio de la batalla, si me dan un caballo, te cambio el reino por tener un caballo que me salve la vida, de hecho murió en la batalla. Entonces, los bienes pueden cambiar su valor de acuerdo al contexto. Eso que plantea la economía política del siglo XVIII es tomado por Kant y él lo analiza en términos de la estética, en primer lugar. Y él dice, hay algo interesante que es que una cosa es el bien, que puede ser un cuadro, una música, una estatua, y otra cosa es el valor asociado al bien, que es, por ejemplo, la belleza. Entonces, hay que poder ver la belleza en relación con los bienes a los cuales le atribuimos ese valor. A partir de ese pensamiento de Kant, en todo el siglo XIX empieza a haber reflexiones acerca de los valores y sobre todo un pensador que se llama Lotze desarrolla la idea de escalas de valores, que hay valores que están por encima de otros, la idea también de antivalores, que si hay un valor también hay un valor contrario, por ejemplo honestidad, deshonestidad, y el que más difunde la idea de valor es Friedrich Nietzsche a fines del siglo XIX en su libro Genealogía de la Moral. ¿Qué dice Nietzsche? Nietzsche dice, nos han cambiado los valores. Los valores que hicieron grande a esta sociedad fueron los valores del coraje, la temeridad, la impetuosidad, pero nos han puesto los valores del rebaño. En su disputa con la tradición judeocristiana, Nietzsche plantea, nos han enseñado a ser bonitos, a respetar el deber, y esos son valores de los corderos. Él lo que plantea no es volver a los valores anteriores, sino generar nuevos valores, lo que él llama los valores del superhombre, o sea, de alguien que supere al hombre actual. Lo que Nietzsche inaugura es la discusión acerca de si una escala de valores es aceptable o no, y cuál es la escala de valores lógica, y cómo en el tiempo han aparecido diferentes escalas de valores, y si hay manera de poder dar sustento a una escala única y estable. En el siglo XX, uno puede encontrar en las primeras décadas del siglo XX un fuerte debate acerca de la fundamentación de los valores, y ahí había al menos dos posiciones enfrentadas, sobre todo en el periodo previo a las guerras mundiales. Por un lado, los enfoques subjetivistas que plantean, bueno, los valores están en cada uno, y entonces a una persona le puede parecer bello un cuadro, a otra persona puede parecerle horrible, y entonces el fundamento del valor es puramente subjetivo, ¿no? Ahí hay pensadores como Ehrenberg, gente que plantea el subjetivismo de los valores, no hay manera de pensar una escala más allá de lo que cada uno piensa como valioso. Otros pensadores, como Max Scheler, Nicolai Hartmann, plantean lo que se llaman los enfoques objetivistas, es decir, que los valores tienen un sentido más allá de los sujetos y que tienen un sentido objetivo. Ellos dicen, quizá un cuadro es bello para uno y no es bello para otros, pero ambos valoran la belleza, independientemente de si se le atribuyen o no a ese cuadro. Es decir, que la belleza es un valor objetivo independientemente de los bienes. En ese momento, en ese debate, predominan los enfoques objetivistas, pero después de la Segunda Guerra Mundial aparece una vertiente que, a mi modo de ver, supera a este debate, y es la vertiente de lo que llamamos enfoque situacional o historicista, y que podemos encontrar en un autor argentino que se llamó Riccieri Frondizi. Riccieri Frondizi fue rector de la UBA y fue hermano del que fue presidente, Arturo Frondizi, y de un militante marxista muy relevante, Silvio Frondizi, y de un montón de otros hermanos Frondizi, porque eran una familia numerosa. Pero Riccieri Frondizi escribió un librito que se llama ¿Qué son los valores? Y que lo vamos a poner como bibliografía optativa para el que tenga ganas de ver más sobre este debate. Eh, Frondizi plantea, los valores no son ni subjetivos ni objetivos, sino que son históricos. Es decir, los valores están producidos en
un contexto social específico y en ese contexto específico, como producto de una compleja trama de elecciones, se dan unos valores y no otros. No son los mismos valores los de una época que los de otra época. Entonces, no son puramente subjetivos porque cada sujeto está en diálogo con su tiempo y con su sociedad, ni son objetivos porque no es que quedan estables a lo largo del tiempo, son históricos, son situacionales en el sentido de que en cada contexto histórico se dan unos valores y no otros. Pongo algunos ejemplos. En el dilema de Rubén hablábamos de la corrupción. En los años 30 hubo un caso en el cual el Estado compró unos terrenos de lo que ahora es Campo de Mayo para construir ahí unidades militares y se hizo pública la noticia de que había habido ahí un arreglo económico por el cual una persona que ahora era diputado, un diputado radical, había cobrado plata por esos terrenos. ¿Qué hizo ese diputado? Se pegó un tiro inmediatamente. Eh, lo que predominaba en esa época era el valor del honor. El honor era algo que estaba por encima de otras cuestiones. También en aquellos años, Alfredo Palacios militaba en el Partido Socialista y él era socialista, pero cuando consideraba que su honor estaba lesionado, podía batirse a duelo con alguien que había lesionado su honor. El Partido Socialista decidió expulsarlo y él dijo: yo pongo mi honor por sobre mi pertenencia al Partido Socialista. Fíjense qué fuerte que era la idea de honor en ese momento. ¿Cuánto de esa idea de honor está presente hoy en la sociedad actual? Bastante poco, ¿no? No es que la idea del honor, no, mi vida por mi honor y cualquier cosa, pero que nada se me cuestione, sino que hay maneras de escabullir esto. Otra cuestión histórica, una mujer de los años 40 o 50 que estaba casada con un señor que ella había elegido o con el que se había casado por algún motivo, en algún momento pensaba: este hombre no es el que yo creí que era, no es la persona con la que me gustaría estar toda mi vida. Y a la hora de decidir pensaba, bueno, pero mi deber es estar con él toda la vida porque tengo que responder a mis padres, a mis hijos, y entonces pensaba que digamos, el vínculo debía ser permanente, para no quebrar otras expectativas. 30, 40 años después, una mujer atraviesa la misma situación y dice: yo no me siento fiel a mí misma si no tomo tal decisión. No me siento, no estoy satisfecha conmigo misma si no tomo tal decisión. Hay un autor canadiense que se llama Charles Taylor que habla del valor de la autenticidad y que viene en reemplazo de ese deber por el deber mismo. Y entonces dice Taylor: en las últimas décadas empieza a predominar esta idea de autenticidad, de ser fiel a uno mismo, por sobre la idea de responder a expectativas sociales. Es decir, lo que vemos en estos casos es que los valores de una época pueden ser desplazados por otros en otro contexto, ¿no? Eh, Después podemos ver algunos ejemplos más. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de valores desde este punto de vista? Una definición que yo tomo es una definición de Paul Ricoeur, que dice: los valores son como los sedimentos depositados por las preferencias individuales y los reconocimientos mutuos. Estos sedimentos, a su vez, sirven de relevos objetivados entre nuevos procesos de evaluación de los que cada individuo es responsable. Tomemos la primera frase. Dice: los valores son como los sedimentos depositados por las preferencias individuales y los reconocimientos mutuos. Decíamos antes que cuando uno toma decisiones, cuando uno elige, va eligiendo con cierto criterio, ¿no? Y los valores son básicamente esos criterios de elección cuando tomamos decisiones. ¿Qué hago? ¿Me anoto en una materia más de la universidad o me anoto en un gimnasio para entrenar? ¿Me pongo a estudiar una carrera o veo más a mis amigos? ¿Salgo a trabajar o le dedico más tiempo a mi familia? Cuando tengo que tomar una decisión de este tipo, en general
tomo algún criterio que puede ser, bueno, no, yo siempre prioricé tal cosa, ahora quiero priorizar la contraria, o siempre prioricé tal cosa, entonces quiero ser coherente con eso. Es decir, que nuestras preferencias individuales van delineando nuestra subjetividad. Somos de acuerdo a lo que hemos elegido a lo largo del tiempo y también cada vez que vamos a tomar una decisión valorativa de este tipo, nos remontamos a nuestras decisiones anteriores, ¿no? Hay como un telón de fondo de nuestras decisiones anteriores que se ponen en juego. Y también los reconocimientos mutuos, es decir, miro a mi alrededor y digo, ah, ¿qué hacen las personas a las que yo considero valiosas o a las que me gustaría parecerme o las personas que tienen expectativas depositadas en mí? ¿Qué harían personas que yo quiero o admiro que no están en este caso? Es decir, que los reconocimientos mutuos y las preferencias individuales van informando mis criterios a la hora de decidir. Desde este punto de vista, desde esta noción de valor, no podría haber una persona sin valores. Todos tenemos valores, es decir, todos tenemos criterios por los cuales elegimos algunas cosas y no elegimos otras. Y no me refiero en este caso a la justicia, lo correcto o lo incorrecto, sino a las preferencias, aquello que elegimos cuando tenemos que elegir. Fíjense que varios plantearon que los dilemas éticos los perturbaban, los hacían sentirse muy tironeados, y es cierto que uno no tiene todos los días dilemas éticos, son situaciones límites, situaciones extremas, salvo que uno esté en un ojo de tormenta, ¿no? Como muchos médicos toman decisiones en el límite, y son decisiones éticas fuertes, en este momento, por ejemplo. En cambio, las cuestiones valorativas atraviesan todos los días, todo el tiempo estamos tomando decisiones acerca de qué valoro más, qué prefiero, ¿no? La palabra preferencia está siempre en cualquier definición de valor y el criterio de preferencia es el valor que está por detrás de las decisiones que tomamos. Decía que ningún sujeto carece de valores y uno puede pensar, bueno, ¿y dónde se expresan esos valores? Se expresan, por ejemplo, en la agenda y en el presupuesto. Yo puedo decir, valoro mucho a mis amigos. ¿Y cuánto tiempo le dedicas? Y una vez al año. Bueno, entonces en tu agenda no se ve que los valores mucho. O valoro mucho la cultura. ¿Y en tu presupuesto cuánto le dedicas a comprar libros? Poco y nada. Bueno, entonces tampoco se ve que los valores mucho, ¿no? Presupuesto y la agenda son como dos indicios donde uno puede ver cuáles son los criterios de preferencia de un sujeto. Cuando enfrentamos un dilema ético, en general, las opciones que se nos presentan están entre lo malo y lo peor, ¿no? Como en el caso de Rubén, a ver, ¿qué es peor? Que la salita no se haga o estar involucrado en un acto de corrupción, ¿no? Fíjense que el dilema era cualquiera de las dos respuestas, me parece espantosa, porque deja algo afuera. En cambio, los conflictos de valores suelen ser entre lo bueno y lo mejor. ¿Qué hago? ¿Dedico más a mi trabajo o a mi familia? Y no estoy diciendo que una respuesta sea mala y la otra peor, sino que las dos son buenas, pero quiero ver cuál es mejor, cuál es. Y tampoco podríamos pensar esos conflictos de valores en términos universales. Cuando yo digo qué prefiero, dedicarle más a esto o a aquello, no estoy diciendo qué debería hacer cualquier sujeto en mi lugar, sino qué quiero hacer yo con mi historia, con mis intereses, con mis elecciones, con mi contexto. Es decir, me pregunto quién soy en torno al conflicto de valores, mientras que en el dilema ético, la pregunta es una pregunta que va más allá de mí mismo, aunque sí me involucra, ¿no? Digo, ¿qué debería hacer cualquier persona, incluso yo, si estuviera en ese lugar? Entonces, estos sedimentos, que son las decisiones que hemos ido tomando a lo largo del tiempo, nos van sirviendo también de relevos objetivados entre nuevos procesos de evaluación. Es decir, a lo largo del tiempo puede ser que cambiemos nuestro modo de valoración. Yo creo que hoy no tengo los mismos criterios de preferencia que tenía a los 20 años. Y aparecen valores, que yo, por ejemplo, la salud o la seguridad tienen una vigencia a mi edad y una vigencia diferente a los 20 años. ¿Por qué? Porque a los 20 años me importaban más otros criterios de preferencia. Tomo estos dos ejemplos y los tomo en mi propio caso, en diferentes edades, para poder también entender que en cada contexto hay criterios de preferencia específicos que tienen que ver con las trayectorias vitales y con las posibilidades de cada uno. A veces ocurre que, por ejemplo, se piensan
discursos para formar niños o adolescentes con valores que son propios de otra etapa, ¿no? Y entonces le decimos a un adolescente, no te drogues, cuida tu salud. Y el adolescente dice, ¿para qué cuidar mi salud? Para llegar a viejo, no me interesa, la vida es hoy. Entonces, si yo no entro en diálogo con el contexto en el cual mi interlocutor produce sus criterios de preferencia, le voy a estar hablando fuera de foco, ¿no? Fuera de sintonía. Estoy pensando, por ejemplo, hace unos años unas directoras de la ciudad de Campana me decían, los chicos con los que trabajamos no tienen valores porque son capaces de perder la vida porque roban un equipo de música de un auto para comprar droga. Y yo pensaba, ¿no tienen valores o tienen valores diferentes de los que querríamos que tuvieran? En la ciudad de Campana, la mayor parte de la población vivió durante muchos años de una gran empresa que en cierto momento empezó a despedir personal y entonces gente que a lo largo de toda su vida había trabajado en la empresa pensando que se iba a jubilar en, su empresa, en esa empresa, se quedó afuera con una indemnización que al poco tiempo se agotó y muchos padres y madres de esos chicos y chicas que estaban en las escuelas se volcaron a la depresión, el alcoholismo, abandonaron los hogares. Y entonces uno podía pensar, en ese contexto, muchas de las familias durante muchos años se habían sostenido el valor del trabajo y el valor del esfuerzo, el valor del mérito y del sacrificio personal en función de un objetivo, pero la nueva generación habían visto cómo esos valores se habían desmoronado por la decisión de la empresa y muchos de esos chicos y chicas decían, prefiero pasarla bien hoy y no me importa qué va a pasar mañana. Yo podría pensar que lamento mucho ese criterio de preferencia de chicos y chicas, pero no podría pensar que no tienen valores, sino que tienen el valor de la inmediatez por sobre el valor de la previsión. Es decir, que tienen valores diferentes de los que me gustaría que tuvieran. Y si entiendo que tienen valores diferentes, entonces puedo buscar modos de ponerme a discutir y a tensionar esos valores. Pero si pienso que no tienen valores, entonces digo, bueno, son chicos que no piensan, que no razonan, y sin embargo yo creo que esos valores tenían que ver con una lógica de un contexto social específico. Les dejo como inquietud que también piensen cuántos de los efectos de la sociedad en Caleta, en Pico Truncado, en Cañadón Seco, en los lugares de los que ustedes vienen, creo que también hay alguien de Las Heras, cuánto de los contextos sociales y culturales que hemos ido atravesando han afectado los criterios de preferencia. Doy un ejemplo. En el año 2001, muchos de ustedes eran chiquitos en esa época, pero en el año 2001 hubo una crisis económica y política fuertísima y cuando empezaba el año 2002, la gente que tenía gimnasios, escuelas de teatro, escuelas artísticas pensó, este va a ser un año espantoso, porque con la milladura que hay, con la crisis económica que hay, ¿quién va a venir a hacer una actividad recreativa? Por el contrario, fue un boom. Se abrieron 50 teatros alternativos en la ciudad de Córdoba. Se llenaron todos los gimnasios y todas las escuelas artísticas. ¿Qué había pasado? Que hasta diciembre del 2001 mucha gente ahorraba pensando, bueno, todo lo que yo ahorro me va a servir para mi futuro. Diciembre del 2001 fue el éxito de la cigarra por sobre la hormiga, porque aquel que más había ahorrado más padeció la crisis y todos sus ahorros quedaron metidos adentro de los bancos. En cambio, el que había vivido el día a día no tuvo tanto impacto. Mucha de la gente que hasta diciembre del 2001 tenía como valor predominante el esfuerzo y el ahorro para mayor seguridad en el futuro, en marzo del 2002 dijo, me entra una plata, la gasto inmediatamente porque yo sé que ahora la disfruto, mañana no sé. Fíjense cómo contextos y coyunturas específicas afectan esos criterios de preferencia. Entonces, podemos resumir en que las valoraciones se realizan según esquemas de preferencia, algo es preferible a su alternativa, las situaciones de consumo, de elección vocacional, de elección recreativa, etcétera, son situaciones donde se expresan estos valores y donde aparecen también las contradicciones entre valores, y las elecciones cotidianas se integran en prácticas sociales de valoración, es decir, lo que cada uno elige se integra también a lo que elige la sociedad en cierto momento. No es lo mismo separarse de una pareja hoy que separarse de una pareja 70 años atrás, porque el contexto social era diferente y eso impactaba también en los modos de relacionarnos.
Decía antes que difícil hablar de una persona que no tenga valores, por lo menos desde esta concepción no se puede hablar de una persona sin valores. También es difícil hablar de pérdida de valores, pero sí puedo pensar en dos expresiones que circulan en la sociedad y que pueden ser pertinentes. Por un lado, la crisis de valores. Podemos entenderla como una crisis del reconocimiento mutuo y cambio acelerado de los esquemas de preferencia. Hay crisis de valores cuando los valores que orientaban nuestras elecciones poco tiempo atrás, de golpe empiezan a dejar de tener sentido y empiezan a ser reemplazados por otros valores. Dice Zygmunt Bauman, un sociólogo fallecido, pero que ha tenido mucho impacto a través de su imagen de la modernidad líquida, que lo propio de los valores es entrar en crisis todo el tiempo. Entran en crisis y cuando entran en crisis nos volvemos a plantear, bueno, ¿tiene sentido o no tiene sentido ese valor? La crisis de valores es una crisis realmente potente, pertinente, porque nos permite ver si un valor se sostiene o no. Doy un ejemplo. Eh, en el siglo XVIII, volvemos nuevamente al siglo XVIII, la sociedad era fuertemente estamental, tanto en Europa como en la América colonial. Había una diferencia de estamentos entre nobles y plebeyos, entre blancos, indios, mulatos, negros, entre varones y mujeres, entre adultos y niños. No había dos personas iguales a otras. El valor que organizaba la sociedad era la jerarquía. Y así como ahora en una escuela un chico puede decir me están discriminando, en ese momento podrían decir me están tratando como un igual, cuando en realidad lo que había siempre eran diferencias. En ese contexto apareció un valor que fue subversivo, disruptivo, que era el valor de la igualdad. Las personas nacen con los mismos derechos. Esa idea de igualdad, la idea liberal de igualdad, fue enarbolada por la Revolución Francesa, la Revolución Americana y aquí la Revolución de Mayo y los pensadores vinculados a la Ilustración y aquellos que llevaron adelante el pasaje de una sociedad estamental a una sociedad de clases, una sociedad en la cual todos nacen con los mismos derechos. En el siglo XIX, ese valor de la igualdad ya estaba en un montón de constituciones, pero Marx, por ejemplo, planteaba, esa igualdad que plantean ustedes es una igualdad de mentira, porque las personas nacen con los mismos derechos, pero no es lo mismo nacer en cuna de barro que en cuna de oro, y entonces esas personas nunca son iguales, hay condiciones sociales diferentes de acuerdo a las clases, y el pobre tiene unos derechos y el rico tiene otros derechos. Por más que la ley diga que tienen los mismos derechos, en la práctica eso no funciona. Fíjense que hay una objeción a la igualdad y un reclamo de mayor igualdad socioeconómica. Y eso lleva después a las revoluciones antiburguesas, ¿no? La revolución rusa, la revolución mexicana, etcétera, en el siglo XX. Y a mediados del siglo XX aparecen otras voces que también cuestionan la igualdad y dicen, ojo, porque la igualdad, incluso la igualdad socialista, es una igualdad que trata a todos de la misma manera, cuando en algunos casos algunos deberíamos ser tratados de otras maneras para poder tener los mismos derechos. Y entonces las sociedades, los movimientos afroamericanos plantean queremos que se nos reconozcan nuestras tradiciones culturales, los movimientos gay lésbicos plantean queremos que se nos reconozcan nuestras elecciones sexuales. El caso de Gilligan, que queremos que reconozcan nuestra particularidad por ser mujeres. Es decir, hay una confrontación entre diversidad e igualdad. Fíjense cómo a lo largo de 200 años la igualdad fue cambiando de contenido y de valoración. Es decir, que la crisis de valores alude a que el mismo valor puede ir cambiando de contenido o puede ser cambiando en la valoración social. Y entonces algo que es considerado valioso en un momento puede dejar de serlo en otro o puede cambiar sus características más resonantes, ¿no? Doy solo un ejemplo, podemos hacer lo mismo con la libertad. Uno podría pensar, bueno, es un debate que está abierto en Argentina desde hace los últimos 20 o 30 años, ¿no? ¿Cuánta libertad estamos dispuestos a resignar para tener mayor seguridad? ¿Y cuánta seguridad estamos dispuestos a resignar para tener mayor libertad? Es decir, muchas veces los valores se presentan como opuestos, no porque uno sea valioso y el otro no, sino porque hay que ver cuál de los dos preferimos. Y estamos en la sociedad argentina preguntándonos,
cuánta libertad estamos dispuestos a resignar. Fíjense cómo ahora la pandemia pone en juego muchas de las libertades que estaban reconocidas por la Constitución. Uno tiene derecho a transitar, pero con la pandemia nuestro derecho a transitar se ve limitado. ¿Por qué? Porque consideramos más valioso la seguridad pública y la salud pública en este momento que la libertad de tránsito. A eso alude la expresión conflicto de valores, como confrontación entre esquemas de valoración diferentes o replanteo de la ubicación jerárquica de unos valores frente a otros, ¿no? Personalmente yo creo que hoy es más relevante la seguridad y la salud pública que la libertad personal, pero me gustaría pensar que cuando termine esta cuarentena vamos a poder recuperar las libertades personales. El gran riesgo es que nos vayamos habituando a que haya controles sociales excesivos. Entonces ahí tenemos conflictos de valores, ¿se entiende? Eh, bueno, fuimos desplegando algo como para pensar cómo los valores van configurando también la identidad de un sujeto. Y así como los dilemas éticos nos mostraban cuál es el tipo de desarrollos argumentales, de juicios frente a la justicia, aquí fuimos pensando cómo los valores van configurando una identidad personal, unos rasgos subjetivos que tienen que ver con nuestra historia de valoraciones y el diálogo con los valores que atraviesan nuestro contexto cultural. Tienen en la bibliografía obligatoria un texto de Silvia Duchaski y Carlos Escliar, dos pedagogos argentinos contemporáneos, que se plantean cómo podemos dialogar en la escuela en particular y en la sociedad en general con el otro, porque si tenemos libertad para valorar de modo distinto, nos vamos configurando como otros y el otro es alguien que puede resultarme o que puede vincularse conmigo de maneras diferentes, ¿no? La alteridad, alter significa otro en latín, la alteridad afecta nuestra propia elección de valores y estamos viviendo en una sociedad en la cual el otro es visto de diferentes maneras. La imagen que tiene abajo a la derecha es de migrantes que llegan desde el norte de África hacia Europa y muchos de esos migrantes son expulsados, rechazados y mueren en esas balsas en el mar Mediterráneo. Plantean Duchaski y Scliar tres maneras de mirar al otro, ¿no? El otro como fuente de todo mal, es decir, el otro como alguien peligroso que puede venir a atacarme porque piensa distinto, porque valora distinto, porque actúa distinto, porque cree distinto. El otro como sujeto pleno de un grupo cultural, es decir, el otro es un otro radicalmente otro. Él es vegano, él es judío, ella es feminista, él es radical. Eh, es decir, esas identidades que están vinculadas a criterios de valoración diferentes en diferentes aspectos, en la comida, en la religión, en la política, en las relaciones de género, son definidas como grupos culturales estables. Entonces, bueno, como vos sos vegano, yo te respeto, quédate lejos y no tengas nada que ver conmigo. ¿Eh? Es decir, yo pienso que lo que vos sos tiene que ver con una historia, con un modo de vida y ese modo de vida es inalterable. Y a veces nos ocurre en las escuelas, sobre todo, que miramos al otro como un otro, como miembro pleno de un grupo cultural que no tiene diálogo. Ah, él es gitano, entonces como es gitano, no dialogo con él. Él es gitano, yo soy otra cosa. No tengo ninguna cosa que dialogar con él. Y él será plenamente gitano. Y no puedo pensar que además de ser gitano, quizás es ricotero o que tiene cuestionamientos en sus relaciones de género, etcétera, ¿no? Les recomiendo, si no la han visto en estos días, una serie en Netflix para los que tengan la posibilidad que se llama Poco Ortodoxa, que es muy interesante para pensar la alteridad y muestra una comunidad bastante cerrada, que es el del judaísmo ortodoxo, de la tradición jasídica, y dentro de esa comunidad cómo una chica empieza a plantearse caminos alternativos, ¿no? Y al mismo tiempo la relación con la madre, que también se planteó caminos alternativos. Me parece interesante para poder pensar este enunciado de la relación entre un sujeto y un grupo cultural. Y en tercer lugar, el otro como alguien a tolerar, alguien a quien simplemente lo aguanto, no me vinculo con él, pero yo que estoy en una posición de
de sociedad predominante, acepto que él esté cerca mío, pero lo aguanto, no entro en interacción con él, ¿no? Hay elementos comunes entre el segundo y el tercero de estos enunciados. Y terminan planteándose Silvio Chasky y Carlos Escliar en ese artículo, ¿será imposible la tarea de educar en la diferencia? Es decir, ¿la diferencia tiene que ser algo que nos separe o podemos educar en la diferencia, es decir, como algo que nos ligue? Afortunadamente es imposible educar si creemos que esto implica formatear por completo al otro o regular sin resistencia alguna el pensamiento y la sensibilidad. Pero parece atractivo, por lo menos para no pocos, imaginar el acto de educar como una puesta a disposición del otro de todo aquello que le posibilite ser distinto de lo que es en algún aspecto. Una educación que apueste a recorrer un itinerario plural y creativo, sin patrón ni reglas rígidas, que encorseten el trayecto y enfatice resultados excluyentes. Es decir, educar es la posibilidad de ofrecer alternativas para que el otro llegue a ser quien quiere ser, o quien tiene posibilidades de ser, o quien aspira a ser. O es ofrecer una ampliación de los horizontes culturales para que el otro pueda encontrar su propio camino, ¿no? Enseñar etimológicamente significa dar señales, y dar señales puede significar dejar mojones en el piso para que el otro elija un recorrido. En este sentido, sobre todo en el ámbito de las valoraciones, hay que poder pensar que cada uno y cada una de quienes están en el aula como alumnos y como alumnas son personas que están atravesando su proceso de subjetivación y que no necesariamente serán en el futuro los mismos que serán hoy. Y que nosotros no somos dueños de a dónde van a llegar. Lo que podemos hacer es ofrecer mecanismos para que cada uno construya su propia identidad y su propio proyecto de vida. A veces me encuentro con, me acuerdo de dos anécdotas, si les parece una, un chico boliviano de los años 60 que estuvo en Jujuy haciendo primer grado y que cuando le preguntaban su nombre no respondía, porque él sabía que estaban preguntándole si estaba presente o no, pero no sabía cómo se respondía en castellano, porque solo hablaba en aymara. Y cursó sus primeros meses en la escuela en Argentina, y yo siempre me imagino que habrá pensado la maestra cuando ese chiquito boliviano no le respondía ni siquiera cuando tomaban lista. Ese chiquito se llamaba Evo Morales y llegó a ser presidente de Bolivia. Y no le faltaba inteligencia, lo que le faltaban eran bienes culturales disponibles, como en ese caso el lenguaje en una sociedad ajena, como para poder responder. Y a la inversa, me pregunto, ¿cómo habrá vivido la maestra de Ernestito Guevara Lynch de la Serna, o sea, una persona con una enorme cantidad de apellidos de la oligarquía y de los sectores más pudientes de la sociedad? Habrá pensado quizás, uy, este va a ser el día de mañana un tipo que se va a dedicar a conservar el orden tal como está y a beneficiarse de ser de las familias más tradicionales, y terminó siendo el Che Guevara, ¿no? Nosotros no sabemos qué hay en el futuro de cada uno de nuestros alumnos y nuestras alumnas. El trabajo es generar en el aula un espacio plural donde las diferencias puedan articularse y donde cada uno pueda, por un lado, expresar su modo de ser, su modo de pensar, su modo de sentir, su modo de actuar, y al mismo tiempo nutrirse del intercambio. Y ese cómo todavía no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Silvia y Carlos plantean este texto, ¿será imposible la tarea de educar la diferencia? ¿O será en todo caso el desafío de los nuevos docentes, de los nuevos educadores, pensar cómo educar a la diferencia? Venimos de una escuela que nos educó en la homogeneidad. ¿Será posible educar en la diferencia? Pensamos en, en el teórico anterior y también en el teórico que planteó Julia, en la clase de Julia, algo sobre las legitimidades en juego. Y uno puede pensar que las familias tienen responsabilidad prioritaria en la formación valorativa de sus hijos y sus hijas, en el sentido de que es legítimo que una familia transmita sus convicciones sobre vida buena, pero al mismo tiempo no pueden imponerle su sistema de creencias, en el sentido de que
una persona puede bautizar a su hijo, pero no puede, cuando es mayor de edad, decirle vos tenés que seguir siendo creyente, sino que sus hijos tendrán autonomía como para decir gracias, hasta aquí llegué, quiero seguir otro camino. Lo mismo con la circuncisión o con los hábitos de testigos de Jehová o de gitanos. Eh, es legítimo que las familias comuniquen su sistema de creencias y su sistema de valores, y al mismo tiempo el trabajo de la escuela es ofrecerles oportunidades a chicos y chicas para que puedan mirar ese sistema de creencias en diálogo con otros sistemas de creencias que están a su alrededor. Y ahí tenemos legitimidades diferentes entre las escuelas públicas y privadas. En la escuela pública no se presenta un modelo único de vida buena, se habilitan pluralidad de voces, pluralidad de concepciones, porque la idea es ampliar el horizonte cultural. Mientras que en las escuelas de gestión privada sí hay una delegación de las familias a la escuela en el sentido de yo quiero que mi hijo sea educado en el ideario valorativo de esta escuela y por eso lo llevo a un colegio de curas, un colegio judío, un colegio laico. Hay una delegación, pero eso implica también para la escuela sostener también la tarea de ampliar el horizonte cultural y que la formación en un ideario particular no sea encerrando a los sujetos para que no puedan conocer otros idearios, sino en todo caso en diálogo con otros idearios alternativos. Con esto cerramos el teórico que resultó más largo de lo que pensaba y les queda como tarea leer el texto de Delval, que es donde se presenta la teoría de Colbert y algunas de las objeciones que ha recibido, y el texto de Duchaski y Scliar. Les dejo también como texto optativo el texto de Ricci y Frondizi sobre los valores y seguimos comunicándonos y en contacto para seguir avanzando. Cuídense, cuidémonos todos y espero que sigan bien. Nos vemos pronto.